Muy bien. Bueno, pues vamos a lo que es. La verdad me da gusto que estén aquí, que les interese el tema para que estén un poco más preparados, sobre todo para anfiteatro, ¿no? Y bueno, a mí me parece uno de los temas más bonitos para ver porque las vértebras que están ahí están muy bien conservadas. Y por ejemplo, si les van a... Bueno, yo lo que hacía cuando era asesora era ponerles en la mesa todas las vértebras que podía encontrar y pedirles que las organizaran por las 5 regiones que son. Y pues además preguntarles por qué, ¿ok? ¿Por qué la identificas como cervical o lumbar? Entonces, pues ese es mi objetivo, que al menos en esta plática les quede claro eso, las características de cada parte, como para que se sepan defender un poquito del tema. Bueno, vamos a empezar con lo que es como tal la anatomía de la columna vertebral. Esta se extiende desde el cráneo hasta el ápice del coxis y generalmente tiene una longitud de 72 a 75 centímetros en los adultos, de los cuales aproximadamente un cuarto va a corresponder a los discos intervertebrales. La columna se encuentra en la porción del dorso, ¿okay? La porción posterior del abdomen y del tórax. Entonces, justamente por eso va a ser una porción que nos va a ayudar a evaluar las estructuras tóraco-abdominales, como por ejemplo la auscultación de los pulmones, que es oír con el estetoscopio los ruidos respiratorios. Y pues está formada el dorso por la parte posterior del tronco, por debajo del cuello y por encima de la región glútea. Esta se puede dividir en 5 regiones bilaterales, es decir, son simétricas, tiene una porción derecha e izquierda, y 2 regiones impares. Las regiones bilaterales van a ser acá la región lumbar, la escapular, supraescapular, interescapular e infraescapular. Y las 2 regiones impares es la vertebral, que es como tal la vertebral y la sacra, que son las principales de la columna. Esta estructura, la columna vertebral, tiene una característica muy importante, y es que nos tiene que servir de estructura, de sostén para el cuerpo, pero a su vez, pues también nos tiene que permitir el movimiento. No puede ser una estructura tan rígida, que no permita, por ejemplo, la flexión, la extensión del dorso. Entonces, para poder compensar esta parte, si te pones a analizar, pues por eso la estructura es una secuencia de huesos pequeñitos que permite que, además de que te den el soporte, que te proporcione un eje, pues ayuda también para el movimiento, la postura y la locomoción. Y en su interior se va a contener la médula espinal y los nervios espinales, de manera que estén protegidos de impactos, además de soportar todo el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis. Y una cuestión muy importante, sobre todo para la exploración física, es que nos van a dar la base para la extrapolación de las líneas verticales de referencia, como lo es la línea media posterior, que discurre justo en el medio de lo que es la columna vertebral, las paravertebrales, que son paralelas a la línea media posterior, la línea escapular, que está más o menos al mismo nivel que la medioclavicular, pero pues la medioclavicular es de manera anterior. Y la línea axilar posterior. Claro que también hay línea axilar media y línea axilar anterior, pero esta pues no es visible en la porción del dorso. Muy bien, entonces, como les comentaba, la columna vertebral va a tener diferentes regiones, 5 para ser más específicos, y en total van a ser 33 vértebras. Son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. De todas estas, únicamente en las primeras 24 se va a producir movimiento significativo, sobre todo en las cervicales, que es donde hay un mayor movimiento, especialmente gracias al atlas y al axis, que son las primeras 2 cervicales, C1 y C2. Esas son las responsables de que podamos hacer una rotación de la cabeza, ¿ok? Nos permiten
mirar a derecha y a izquierda, decir sí, no. Y bueno, de todas estas, las 5 sacras están fusionadas para formar el sacro como tal. Además, las 4 coxigias se van a fusionar completamente a partir de los 30 años para formar el coxis. Y lo que son las lumbares junto con el coxis, nos van a dar origen a este ángulo de acá, que es el ángulo lumbosacro. Este puede ser desde 130 hasta 160 grados, ¿ok? Y bueno, todas estas vértebras van a ir aumentando su tamaño, que las cervicales son más pequeñitas, las torácicas un poco más grandes, hasta llegar a las lumbares, en donde L5 va a ser la de mayor tamaño. A partir de aquí hacia abajo van a disminuir otra vez de tamaño. Esto porque, pues en esta zona, en la lumbar, es donde el peso ya se va a empezar a transmitir a los huesos coxales de la pelvis. Y pues ya el sacro y el coxis ya disminuyen de tamaño. Bueno, ahora vamos vértebra por vértebra. ¿Cuáles son los componentes de una vértebra típica? Estos tienen 3 componentes. El primero, un cuerpo vertebral, que es este de acá, que se puede observar en la imagen. Un arco vertebral, que es el que está en color rojo, y 7 procesos o apófisis, ¿okay? Que son las que están de color azul y amarillo. Son estos 3, los transversos, uno a la derecha, otro a la izquierda, el proceso espinoso y 4 procesos articulares. En total, 7. Okay, vamos a analizar uno por uno. Primero, el cuerpo vertebral. Este va a ser la parte anterior, la más grande y más o menos cilíndrica, que se va a componer de hueso esponjoso o hueso trabecular, que es este como que se puede observar en la imagen, que tiene como pequeños hoyuelos, que este es lo que lo hace ser trabecular. Estas son las trabéculas. Y va a estar rodeado de una pequeña capa de hueso compacto a su alrededor. Su tamaño, como dijimos, va a aumentar conforme se desciende por la columna vertebral hasta llegar a la zona lumbar. Y los espacios intertrabeculares, estos hoyitos de acá, van a contener médula ósea roja que se drena a través de venas basivertebrales. Que aquí vemos en la imagen también este conducto para la vena basivertebral. Bueno, cuando en esto en el anfiteatro no lo van a ver, pero pues en el sujeto vivo como tal, la mayor parte de las caras superior e inferior del cuerpo vertebral están recubiertas por cartílago hialino, que es este de aquella imagen, tiene un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Y pues aquí se puede observar esta parte de acá, sería el cuerpo vertebral. ¿Okay? Si alguno tiene alguna duda durante la exposición, pues puede levantar la mano o dejar un comentario en el chat y al final lo vemos. Bueno, ahora el arco vertebral. Este está por detrás, de manera posterior al cuerpo vertebral, y está formado por 2 pedículos y que se van a unir, ¿okay? 2 pedículos y láminas. Estos pedículos son procesos cilíndricos, cortos, robustos, que se van a proyectar de forma posterior al cuerpo y se unen a través de 2 láminas óseas que van a unirse en la línea media. ¿Okay? Es todo esto de rojo. Ahora bien, los 7 procesos. Como dijimos, hay 2 procesos transversos y un proceso espinoso. El proceso espinoso se proyecta hacia atrás y generalmente hacia abajo, pero pues va a variar de región en región. Y va a servir de inserción a los músculos profundos del dorso, que ese es otro tema que van a ver más adelante. Los 2 procesos transversos son posterolaterales, que vienen desde la unión de los pedículos y de las láminas, ¿ok? Se proyectan de manera posterolateral. Y igual van a servir de inserción a músculos del dorso. Tenemos, como dijimos, además 4 procesos articulares, ¿okay? Que estos nos van a servir para las articulaciones cigapoficiarias,
¿Por qué? Porque estos procesos articulares también se conocen como zigapófisis, ¿ok? Y van a formar articulaciones sinoviales de tipo plano o de deslizamiento. Son dos superiores y dos inferiores para unirse a pues, los procesos articulares de las vértebras superiores e inferiores, ¿ok? Y formar de esta manera la secuencia de vértebras a lo largo de toda la columna vertebral. Aquí podemos observar también la presencia de incisuras vertebrales, que son como estas muescas aquí como en forma de U, que se va a apreciar de manera lateral en la parte superior e inferior de cada pedículo del arco vertebral. Estas, al unir una incisura vertebral superior y una incisura vertebral inferior, nos van a dar origen al foramen intervertebral, que es este que se observa acá en la imagen de la derecha. Y es por este foramen intervertebral por el que salen los nervios de la columna, ¿ok? Y les voy a poner la imagen anterior. Acá, por este de aquí, por el foramen vertebral, es por donde pasa la médula espinal, ¿ok? Aquí lo podemos ver de manera superior. Y ya de manera lateral, acá, por los foramenes intervertebrales, es por donde se ve lo que es por donde van a salir los nervios espinales, ¿ok? Entonces están conectados. Foramen vertebral, por donde pasa la médula espinal, y los forámenes intervertebrales, por donde salen los nervios espinales, ¿ok? Aquí igual podemos observar la articulación zigapofisiaria con el proceso articular superior e inferior que se van a unir. ¿Qué es lo que están diciendo? Sí, si no pueden ver la imagen, pues salgan y vuelvan a entrar. Igual creo que se iba a grabar la sesión. Bueno, continuamos. Eso es en cuanto a una vértebra típica, ¿ok? Como en general todas las vértebras van a cumplir con eso que mencionamos, un cuerpo, el arco vertebral y 7 procesos o 7 apófisis. Pero cada una de las 5 regiones tiene sus características propias. Además de que algunas cervicales, en general algunas vértebras tienen otras características que las hacen ser atípicas, ¿okay? Hay típicas que cumplen con lo que mencionábamos y atípicas. En lo que son las cervicales, de C3 a C6 van a ser las típicas. Entonces, C1, C2 y C7 son atípicas. En general, las típicas, vamos a hablar primero de estas, tienen forámenes en sus procesos transversos, que son estos de acá en la imagen. A estos a las cervicales, algunas personas dicen que es como si fuera una carita feliz. ¿Sí lo ven? Pues aquí los ojos serían los procesos transversos, los forámenes en los procesos transversos, y la boca pues sería el foramen vertebral por donde pasa la médula espinal. Aquí más o menos es como una manera fácil de identificar. Igual se observa acá en la imagen de la derecha. Estas son las más pequeñitas de todas las vértebras. Tienen un foramen vertebral grande y triangular, que es como la boca. Y sus procesos transversos finalizan en un par de tubérculos anteriores y posteriores. Igual, acá el proceso espinoso es bífido también, tiene 2 porciones. Bueno, aquí vamos a hacer la diferenciación como tal de las típicas y las atípicas. Las típicas ya decíamos que tienen pues el foramen triangular grande, que son pequeñitas, tienen forámenes en sus procesos transversos y el proceso espinoso es bífido. Estas son las características principales. Mientras que las atípicas es C1, C2 y C7.
C1 y C2 pues son muy importantes porque gracias a estas son las que permiten la rotación de la cabeza como tal. ¿Y por qué son atípicas? Bueno, para empezar, C1 y C2 no tienen cuerpo, ¿okay? No tienen un cuerpo vertebral, si lo pueden observar. Ese es como lo más obvio. Por ejemplo, C2 tiene un diente o proceso odontoides que se va a insertar en C1 y aquí va a funcionar como un tipo de polea que se van a ensamblar para permitir la rotación. Acá se puede observar, miren si lo ven. Acá en la imagen de la derecha está el diente del axis y está C1 encima, entonces se puede girar. Igual aquí se puede observar, C1 se va a unir a los cóndilos occipitales del cráneo, ¿okay? Se observa acá en la imagen. Y esta es atípica porque tiene unas grandes masas laterales, ¿okay? Además que igual pues tampoco tiene cuerpo. Esta tampoco tiene proceso espinoso, la C1. Y las caras articulares superiores son cóncavas, se articulan como vemos con los cóndilos occipitales, situadas al lado del foramen magno, y de aquí es donde va a surgir la médula espinal. Y el arco posterior contiene en su cara superior el surco de la arteria vertebral. C2, como está acá, pues lo más relevante de ella es el proceso odontoideo, que es este acá, o diente del axis, que se va a proyectar de manera superior para unirse a la cara posterior del arco del atlas mediante el ligamento transverso del atlas, que es este de acá en la imagen. Lo pueden observar. O sea, en este foramen para el diente del axis aquí se va a insertar y va a permitir que esté uno sobre el otro y que pueda girar. Bueno, C7, volviendo a C7, esta se conoce como la vértebra prominente, ya que su proceso espinoso es el más grande de todos. De hecho, si ustedes flexionan su cabeza y se tientan acá en la nuca, en la parte posterior, van a sentir como un huesito. Ese es el proceso espinoso de C7. Es muy grande, es fácil de percibirse a la palpación. Entonces, típicas de C3 a C6, atípicas C1, C2 y C7. Y así les preguntan por qué, pues ya van a decir que no tienen cuerpo, que son, por ejemplo, C7, que es el proceso espinoso, C2, pues el proceso odontoides, C1, las masas laterales grandes, y de esta manera, cómo identificarlas. Okay, ahora pasamos a las torácicas. Aquí va a haber fositas costales en el cuerpo, se pueden observar acá en la imagen, superiores e inferiores, para articularse con la cabeza de las costillas. Aquí se van a unir. Esto pues las hace fácil de identificar. Además, el cuerpo de la vértebra tiene una forma como de un corazón. No sé si más o menos alcanzan a verlo. Y el foramen vertebral va a ser circular y de tamaño más pequeño, a diferencia de las cervicales, que era como triangular. En cuanto a los procesos transversos, van a ser largos y potentes. Su longitud va disminuyendo y están dirigidos de manera inferior. T1 va a ser atípica, ya que va a poseer un proceso espinoso largo y casi horizontal. De T1 a T4 se van a compartir algunas características con las cervicales. De T5 a T8, estas tres, T5 a T8, son las que presentan todas las características típicas de las vértebras torácicas. Y aquí es donde se permite el mayor grado de rotación de la columna. Mientras que de T9 a T12 se van a compartir ciertas características con las vértebras lumbares. De todas estas, un dato interesante es que T12 es la que se fractura con mayor frecuencia debido a que va a soportar fuerzas de transición entre pues, la zona torácica y la zona lumbar. Sus procesos espinosos no indican la altura de la vértebra, ya que vemos acá en la imagen que bajan hasta
hasta el nivel de la vértebra inferior. Esto también es algo que los puede distinguir. Entonces, si estás palpando, pues el proceso espinoso de, no sé, de T8, lo vas a sentir al nivel de T9, ¿ok? Porque va hacia abajo. Muy bien, las lumbares. Estas, como dijimos, van a ser las más grandes, ¿no? Y su cuerpo va a tener forma de riñón, que es reniforme de manera superior. Tiene un foramen vertebral triangular, es mayor que en las vértebras torácicas, pero es menor que en las cervicales. En las cervicales sigue siendo más grande el foramen vertebral por el que pasa la médula espinal. Va a tener caras articulares casi verticales, superiores hacia el plano sagital. Y aquí se va a impedir la rotación, pero sí se puede flexionar, extender y flexionar lateralmente. En la superficie posterior de la base de cada proceso transverso va a existir un pequeño proceso accesorio que proporciona inserción a los músculos intertransversos. Además, se van a encontrar los procesos mamilares. Y de todas estas, la vértebra L5, que es la última, es la más grande. Su cuerpo es la más grande de todas las vértebras como tal, y va a contribuir mucho a la formación del ángulo lumbosacro que mencionábamos al inicio, que va a variar desde 130 hasta 160 grados. ¿Dónde está? Aquí estas, lo que es el proceso espinoso se dice que tiene forma de hacha. No sé si lo alcancen como a ver. Y también esa es una forma fácil de identificarlo, porque por ejemplo en las torácicas es más grande y está dirigido completamente de manera inferior. Y aquí no, está más pequeñito y como en forma de hacha. Igual pues lo que es el cuerpo vertebral es en forma de riñón. Y las caras articulares también varían de inclinación. Aquí en la imagen vemos los procesos mamilares al lado de las caras articulares que sirven de inserción para músculos. Y acá tenemos una tomografía computarizada. Okay, el sacro. El sacro tiene forma de cuña. Está formado por 5 vértebras fusionadas en adultos. Se va a fusionar después de los 20 años, pero los discos intervertebrales permanecen sin osificar como tal hasta la mitad de la vida adulta. Se encuentra localizado entre los huesos ilíacos o los huesos coxales de la pelvis y tiene una forma triangular, ya que va disminuyendo de tamaño rápidamente, porque pues ya no está soportando peso, a diferencia de las lumbares, por ejemplo. El conducto sacro que vemos acá en la imagen está de manera posterior y este conducto es la continuación del conducto vertebral por donde pasa la médula espinal y va a contener, esto es muy importante, ojo aquí, va a contener el haz de raíces de los nervios espinales que surgen por debajo de L1 y se llaman cola de caballo, ¿sí? Por aquí van a discurrir y van a salir. Yo creo que en la siguiente imagen acá se ve las raíces nerviosas de la cola de caballo, aquí, ¿sí? En el conducto sacro. Típicamente se van a hallar 4 pares de forámenes sacros por donde van a surgir los ramos anterior y posterior de los nervios espinales. Los forámenes anteriores, estos de acá, son más grandes que los posteriores, pero pues cumplen con la misma función. Un punto importante de referencia obstétrico que se encuentra aquí es el promontorio del sacro, que es un borde sobresaliente, se encuentra de manera anterior en el cuerpo de la vértebra S1, este de aquí, el promontorio del sacro. Y pues es importante porque en la exploración física ayuda a identificar la zona, sobre todo pues en el área obstétrica. También podemos observar el extremo inferior del sacro, que se conoce como ápice del sacro.
y es en donde se une con el coxis acá. El coxis pues ya está bien pequeñito, pero aquí se puede observar el vértice del sacro. Tiene además 5 crestas longitudinales en la parte posterior. Las crestas medias van a ser la efusión de los procesos espinosos. Las crestas intermedias de los procesos articulares fusionados y las crestas laterales son los procesos transversos fusionados. ¿Okay? Aquí se pueden observar. Se van a fusionar para formar estas crestas. Además de esto, el hiato del sacro tiene importancia clínica. Su forma es de una U invertida y lleva al conducto sacro. Cada lado tiene un proceso llamado cuerno del sacro. Bueno, tenemos por último la zona del coxis. El coxis va a ser un hueso muy pequeñito, es un hueso triangular que está formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas. Pero aquí en algunas personas puede haber menos o puede haber más, una de menos o una de más, varía un poquito. La vértebra coxígea 1 va a ser la más voluminosa de todas las vértebras del coxis y puede permanecer separada del grupo fusionado. Sus procesos transversos se van a conectar con el sacro, los articulares forman los cuernos coxígeos y pues a menudo se fusiona junto con el sacro. Las últimas 3 vértebras se van a fusionar durante la época media de la vida. Y cuando una persona pues realmente no tiene mucha función en el coxis, ¿okay? Está muy pequeñito. Lo único, por ejemplo, que en sedestación, esto se refiere a que la persona está sentada. Recordemos que cuando está de pie es bipedestación. Está sentado es sedestación. Pues en sedestación puede flexionarse hacia adelante y ayudar a recibir un poquito de peso, pero es como toda su función. Además de esto, la otra función que tiene es servir de inserción a los músculos glúteo mayor y coxígeo y al ligamento anocoxígeo. ¿Sí? Pero es solo como un punto de estructura o un punto de unión a los músculos. ¿Okay? Eso es en cuanto a las características de cada región. Entonces, pues ya más o menos saben las características. No sé si ya tuvieron esta clase en anfiteatro, pero pues les va como, al menos espero que sirva como de una introducción, un paréntesis. Algo más que es importante, no sé si los van a preguntar o no, ahí me lo preguntaron, entonces por eso se los comparto, son las curvaturas de la columna vertebral, que son 4. ¿Okay? Estas pueden ser secundarias o primarias dependiendo de si se originó en el periodo fetal o si se originó después. Entonces, son 4. Las primarias son las que se originan en el desarrollo fetal. ¿Okay? En el feto ya tiene estas curvaturas, que son la cifosis torácica y la cifosis sacra. ¿A qué se refiere con esto de cifosis? Se refiere a que es convexa posteriormente. ¿Okay? ¿Cómo es esto de convexo y cóncavo? Okay. Yo entiendo la confusión que puede surgir. Convexo, imagínense, no sé, como el estómago de una embarazada, que es hacia afuera, redondo, convexo. Y cóncavo es lo contrario, es como una curva hacia adentro. Entonces, convexo posteriormente, como en la cifosis torácica, que aquí lo podemos observar de color naranja, es lo que pues típicamente se conoce, o si está muy marcada, es lo que típicamente se conoce como joroba. ¿Okay? Obviamente si les preguntan, pues no vayan a decir, es la joroba. No, es como para que se les quede grabado. ¿Okay? Entonces, cifosis torácica es convexa posteriormente. Y la cifosis sacra también es convexa posteriormente. Entonces, la cifosis son curvaturas primarias porque se desarrollan en el periodo fetal. ¿Okay? El feto ya tiene estas, el recién nacido las va a tener y desde ese momento ya existen. Mientras que las lordosis son curvaturas secundarias, se van a desarrollar después. Existen 2, la lordosis cervical y la lordosis lumbar. La lordosis cervical es cóncava posteriormente, que es así como ¿cómo les digo? Hacia adentro, y cóncava posteriormente.
Igual en la imagen pues lo pueden ver. Cóncavo, lo contrario de la joroba, digamos. ¿Okay? Entonces, lordosis cervical cóncava posteriormente, y esto se empieza a hacer evidente cuando el lactante empieza a levantar la cabeza en decúbito prono, es decir, boca abajo. Cuando está boca abajo, empieza a levantar la cabecita, ya está la lordosis cervical presente. Mientras que la lordosis lumbar va a ser evidente cuando empieza a adoptar la postura erguida, ya estás sentado o que empieza a dar los primeros pasos. Entonces, estas son las 4 curvaturas de la columna vertebral. Hay primarias, secundarias. Cifosis son las primarias, lordosis son las secundarias. ¿Okay? Entonces, lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacra en ese orden, de superior a inferior. Y bueno, pues yo creo que con esto terminaríamos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, nos podemos regresar sin ningún problema. Y pues espero de verdad que les haya servido. Una disculpa otra vez por lo del micrófono. Ay, sí, se unieron más. Éramos como 26 al inicio. Bueno, si no hay ninguna duda, algún comentario. Me da gusto que les interese saber un poquito más del tema. Igual siempre es bueno como reforzarlo. O si ya tienes como que una introducción, siento que es más fácil agarrarte a leer el muro. Porque si empiezas así, sin nada previo, es como que cuesta un poquito más. Bueno, pues muchas gracias por haberse unido. Hasta aquí llegamos. Aquí termina la clase. Muchas gracias. Bye.